a estudiar un poquito acerca del volumen 30 del capítulo 3, Vuela Audaz, ¿no? Y básicamente empieza narrando un evento, digamos eh, que está Shinichi Yamamoto junto con la quinta delegación de la Soka Gakkai encabezando pues ese viaje a Pekín, China, con la determinación de fortalecer el puente dorado de amistad entre China y Japón y promoviendo pues un intercambio cultural y a nivel de ciudadanía para continuar expandiendo el gran camino de la paz durante el siglo XXI. El 22 de abril por la mañana, Shinichi recorrió junto con la delegación sobre la vida de los logros del fallecido primer ministro Zhou Enlai, el Museo Nacional de China. La señora Deng compartió una conmovedora historia sobre cómo había esparcido las cenizas de su difunto esposo desde un avión. Ella dice, abro comillas, cuando éramos jóvenes, con mi camarada Enlai nos prometimos que ofreceríamos nuestras vidas al pueblo. Ya en los últimos años, para mantenernos fieles a esa promesa, incluso en la muerte, acordamos que no depositaríamos nuestras cenizas en ningún sitio determinado. ¿Por qué? Porque habría gastos inoficiosos, además de construir un mausoleo, preparar el terreno, eh, disponer de mano de obra, y pues en realidad eso no tenía ningún tipo de beneficio para el pueblo, ¿no? En cambio, si sus cenizas se esparcían y retornaban a la tierra, nutrirían las plantas y por lo tanto serían provechosas para las personas. Este era el acto verdaderamente revolucionario, porque iba completamente contra las ideas establecidas, costumbres y tradiciones de su momento en China. También, básicamente, dice Sáenz, dice, un deseo y una intención se vuelven real cuando uno pone en acción y se convierte en compromiso auténtico, cuando se lleva a cabo hasta el fin de nuestra vida. En la tarde del 22 de abril, Shinichi y su comitiva visitaron la Universidad de Pekín. Esta universidad anunció su decisión de conferir el título de profesor honorario a Shinichi. Luego de expresar su agradecimiento por este nuevo, Shinichi dio una conferencia especial en la que se compartió sus observaciones sobre China y su visión de una vida, de una nueva imagen del pueblo. Shinichi se reunió con Chan Shu-hong, director del Instituto de Investigaciones de las Reliquias Culturales del Arte de Dunhuan y la Ruta de la Seda. Shinichi inicia su diálogo con una gran pregunta. ¿Qué es lo que le habría llevado a convertirse en un investigador del arte Dunhuan? Pregunta Shinichi. Su respuesta fue sumamente interesante y la vamos a escuchar muy bien. En 1927, cuando tenía 23 años, había ido a Francia a estudiar pintura mientras estaba en París. Se encontró con un libro de fotografías de Dunhuan y quedó asombrado por la belleza de su arte. Se lamentó de que en un lugar que poseía un arte y una cultura tan maravillosa fuera tan poco conocido por la gente. El señor Chan decide regresar a China y dedicarse a estudiar y preservar el arte Dunhuan y darlo a conocer el mundo. Este extracto pues es sumamente revelador y de alguna forma hacemos la analogía con respecto a la enseñanza de Nichiren Daichoni, ¿no? Que básicamente decide dedicar su vida, en este caso Nichiren, preservar el arte, digamos, de conservar la ley y de darla a conocer al mundo. El gran arte de Dunhuan fue creado en el transcurso de un milenio, pero sus mejores tesoros fueron saqueados y extraídos del país por explotadores extranjeros. La localidad de Dunhuan era un lugar extremadamente remoto, en medio del desierto, y la localidad más cercana para comprar artículos estaba a 25 kilómetros. No tenía automóvil y el invierno la temperatura bajaba a menos 20 grados. Un investigador que estaba haciendo investigaciones en Dunhuan antes que llegara el señor Chang observó, irónico que vivir allí era como ser condenado a una cadena perpetua. Sin embargo, el señor Chang escribió sus sentimientos con las siguientes palabras. Sentí que si tenía que ser obligado a estar recluido de por vida entre aquellos muros llenos de cultura budista de tiempos ancestrales, con mucho gusto lo aceptaría. Quien asume un fuerte compromiso se hace fuerte. Uno es capaz de lograr lo que sea, lo que se proponga y ser victorioso en la vida cuando está decidido a seguir adelante a pesar de las dificultades y desafíos. Este día en Pekín, Shinichi y el director Chan entablaron una conversación sumamente animada, un diálogo de corazón a corazón, y desde entonces hasta 1992 se volvieron a encontrar en un total de 7 oportunidades.
Y fruto de ese intercambio se compiló en forma de un libro titulado El Resplandor de Don Juan y se publicó en japonés en 1990. El diálogo entre estos dos se inspiraba en el apasionado deseo de abrir una nueva ruta de la seda, de amistad y de cultura espiritual que nos conduzca hacia el hacia el futuro. En noviembre de 1990 se inauguró una exposición de pinturas de Shu Hong en el Museo de Arte Fuji. En la muestra había una pintura que se destacaba en particular, un lienzo de más de 3 metros de alto y 5 metros de ancho, titulado El Pico de Chumolungma, que significa Diosa Madre de la Tierra. Es el nombre tibetano del monte Everest. Se trataba de una obra maestra inmortal que Chan Shu-on había pintado con su esposa y compañera artista. Aunque esta no es la pintura original, la estuve buscando y lastimosamente no la pude encontrar, pero para los que hemos tenido la oportunidad de haber ido a Japón, esta pintura, más adelante nos vamos a dar cuenta que fue un obsequio que se le entrega a Shinichi y Shinichi la pone en el Centro Memorial Makiguchi. Cuando yo fui a Japón, y que afortunadamente tuve la fortuna de ingresar solamente al hall de ese centro, pude ver esa pintura. Aunque tengo un recuerdo no muy claro, me acuerdo que era una pintura sumamente gigantesca, majestuosa, y era del Monte Everest. Pero esa pintura, como todas las pinturas, pues evoca una serie de sentimientos y emociones, pues que lo hacen sentir a uno, pues muy bien. Pero pues ahora, de alguna forma, pues mística, digo yo, puede de alguna forma sentir o ver la causa o la razón del por qué se hizo esa pintura, ¿no? Y entonces aquí vamos a ver una breve narración del porqué de esa pintura, ¿no? El doctor Chang Hun agregó, durante la Revolución Cultural fuimos sometidos a indescriptibles situaciones indignantes. Nuestra vida estaba envuelta en la oscuridad donde no llegaba siquiera un rayo de luz. Sin embargo, cuando comenzamos a trabajar en esta obra, sentimos que en nuestro interior se desplegaban alas de esperanza que ninguna autoridad o poder podían sujetar y nos permitía alzar el vuelo hacia el vasto firmamento. Al terminar de pintar, sentimos que surgía entre nosotros una nueva y refrescante esperanza. Usted ha venido infundiendo esperanza a incontables personas, por eso creo que no hay nadie más que merezca recibir este cuadro como usted. Lo más espectacular es la respuesta que le da Shinichi al señor Chang. Dice, acepto humildemente la pintura, representando a todos los miembros de la Soka Gakkai, comprometidos con la lucha para iluminar a la humanidad con la luz de la esperanza. Entonces, más allá de querer figurar Shinichi a través de ese obsequio, ese regalo que le entrega el señor Chan, él sencillamente, de una manera muy humilde, básicamente dice que es un representante de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y recibe pues ese regalo del doctor Chan. El presente nunca vuelve a repetirse. Decidido a no dejar pasar ni un solo segundo, Shinichi se reunió con la mayor cantidad posible de personas, se consagró de lleno a dialogar con ellos, a infundir aliento y a afianzar los lazos de amistad. León Tolstoy decía, es importante ante todo vivir el momento presente dentro de las circunstancias que tenemos frente a nosotros y de la mejor manera posible. Durante un diálogo, el funcionario chino le dijo a Shinichi, usted ha trabajado para construir un puente dorado de amistad entre China y Japón, pero sigue visitando la Unión Soviética. Será difícil afianzar nuestra relación, preferiría que no lo hiciera. Para estar un poquito, digamos, en perspectiva, recordemos que en 1979 la Unión Soviética invade Afganistán. Entonces, a raíz de eso, pues surgen una ola de críticas y de rechazo, ¿no? Y que de alguna forma no veían con buenos ojos, pues, que Shinichi visitara la Unión Soviética, ¿no? Entonces, a través de esta inquietante y soberbia imposición que hacía este tipo, este personaje, pues, Shinichi de una forma muy compasiva dice, me siento agradecido por su franqueza, pero no estoy de acuerdo con su opinión. Comprendo su sentimiento, pero los tiempos están cambiando vertiginosamente. A medida que nos acercamos al siglo XXI, pienso que debemos esforzarnos para encaminar a la humanidad en su conjunto hacia la paz. Las grandes potencias deberán saber que no son momentos de establecer antagonismos o de estar enfrentados. En lo sucesivo, será preciso la búsqueda de un humanismo global
dirigiendo nuestra voluntad hacia una armonía que nos permita extraer los aspectos positivos que todos poseemos y trabajar en una relación de apoyo y colaboración para crear una nueva era. Yo amo la China, considero que es un país muy importante, al mismo tiempo amo al ser humano, porque la humanidad en su conjunto es importante. Entonces, esa es la respuesta que Shinichi Yamamoto le brinda al funcionario chino y pues de alguna forma vemos que es una respuesta pues llena de mucho amor compasivo que de alguna forma y muy convincente, ¿no? Entonces, de alguna forma pues la persona quedó muy tranquila, ¿no? En la tarde del 28 de abril, Shinichi visitó un internado destinado a la rehabilitación juvenil, estrechó a uno las manos de estudiantes y les dijo: la vida es larga, posiblemente habrá momentos en que por una razón u otra se sientan descorazonados, pero aún así no deben perder jamás las esperanzas. Mientras sigan desafiándose, siempre habrá esperanza, pero si se abandonan a la angustia y el pesimismo, lo que lograrán es extinguir la luz de la esperanza por sí mismos. Pase lo que pase, no se dejen vencer por sí mismos. Si triunfan en esta lucha interior, podrán luchar sobre todas las cosas. Espero que aprendan mucho en estas aulas y salgan victoriosos en bien de sí mismos, de la sociedad y de sus padres. Logren un gran desarrollo y jamás cedan al desánimo o la resignación. Los estaré esperando algún día en Japón. Shinichi se reúne con el escritor Bai Jin, prominente figura en el ámbito de la literatura china, reconocido internacionalmente por sus obras Familia y Noches Frías. Bai Jin participó como invitado a una serie de conferencias en Kioto, patrocinadas por el Seiko Shimbun, el periódico de la Soka Gakkai. Este personaje declaró que había empezado a escribir para combatir a sus enemigos. Había empuñado la pluma, movido por el ferviente deseo de despertar a aquellos bajo el yugo del código ético feudal imperante en la China, antes de la revolución en la primera mitad del siglo XX. Bajin dijo: ¿quiénes son mis enemigos? Son todas las ideas tradicionales anticuadas, las políticas y los sistemas tradicionales que obstaculizan el progreso de la sociedad y el desarrollo del potencial humano, todo lo que destruye el amor. A pesar de sus 75 años, rebosaba del espíritu de un guerrero que lucha contra las adversidades del pueblo. No falta mucho para que mi vida termine, pero no quiero partir de este mundo sin haber hecho nada. Por eso siento que debo escribir, que no puedo detener mi pluma. Si a través de este esfuerzo logro encender una llama en mi corazón y ese fuego quema mi cuerpo hasta convertirlo en cenizas, entonces mi amor y odio permanecerán por siempre en este mundo. De regreso al aeropuerto de Nagasaki, en Japón, Shinichi se dirigió al centro cultural, retornado a esa prefectura después de casi 12 años. Shinichi da una gran disertación y empieza con una gran pregunta. ¿Qué debemos hacer para triunfar en la vida y ser felices? Responde: en nuestro fuero interno coexisten los estados de Buda y del infierno. El estado de la Budeidad nos permite construir una felicidad indestructible. Para eso necesitamos nuestra mente en el Kosen Rufo y esforzarnos sin descanso en nuestra práctica budista, entonando con sincero compromiso de manifestar la felicidad para uno mismo y para los demás. De alguna forma aquí vemos pues reflejada, ¿no? Eh, a veces uno tiene el interrogante y todos creo que no lo hemos hecho, de que en realidad cuál es el verdadero como valor principal, ¿no? En la vida de triunfar y de ser felices, ¿no? En el transcurso del viaje a la localidad de Fukuoka, Shinichi le dijo a uno de sus líderes que lo acompañaba: los miembros anónimos fueron quienes construyeron la Soka Gakkai de hoy. Fueron ellos quienes oraron por la felicidad de sus amigos, dialogaron con ellos sobre el budismo e impulsaron el avance del Kosen Rufo en medio del sofocante calor del verano y de las heladas tormentas del invierno. Cada uno son hijos de Buda que surgieron con la noble misión de hacer realidad el ideal del Daishonin, de establecer la enseñanza correcta para asegurar la paz en la tierra. Shinichi continúa diciendo: los líderes deben mostrar el mayor respeto hacia estos miembros, sinceros y más que nada valorarlos, protegerlos y alentarlos de todo corazón. La organización y los responsables están para que nuestros compañeros sean felices. Entonces, de alguna forma vemos aquí como el cometido principal de la vida en realidad es ser felices, ¿no? Entonces, de alguna forma vemos como la directriz de Sensei y de la organización
en esencia es que luchemos por la felicidad de nuestros compañeros miembros. Shinichi dice, debemos proteger pase lo que pase a los preciosos hijos del Buda. Estoy decidido a consagrar todo de mí para que sean felices. Este es el espíritu que debemos tener los líderes de la Soka Gakkai. De acuerdo a lo programado, la reunión de Gongyo alusiva al Día de la Soka Gakkai tendría lugar el 3 de mayo en el Centro Cultural de Kansai. Shinichi dice, el Kosen Rufo es una contienda interminable contra las funciones diabólicas, y el Daichoni enfatiza la importancia de avanzar constantemente en el gran camino de la fe, sin ser perturbados por los ocho vientos. Y aquí Shinichi Yamamoto da una breve explicación de qué son los ocho vientos. Los ocho vientos son funciones que agitan la mente de las personas y hacen perder su fe, tales como el apego a la prosperidad, al honor, a la alabanza y al placer. Todo esto era señal del enérgico levantamiento del mentor y el discípulo de la Soka enarbolando el pendón del humanismo budista, el comienzo de una reforma religiosa, y lo más interesante de todo es que esa reforma religiosa estaba protagonizada pues por personas comunes, ¿no? Que habían abierto los ojos a una conciencia global. Para el 4 de mayo se había programado realizar una reunión de líderes de Cabildo para celebrar la inauguración en el Centro Cultural de Kansai. Shinichi les dijo, por mucha riqueza material, fama, reconocimiento social que podamos haber logrado, si sentimos, aquí me encantó resaltar esa palabra, sentimos, ¿no? Si sentimos en nuestro interior un vacío que no podemos llenar con nada, no podemos decir que somos felices. Por el contrario, cuando nos entregamos seriamente a la práctica de la fe, cuando participamos en reuniones y además no escatimar esfuerzos a la hora de atender y servir a los camaradas, ese es el espíritu de Shinichi y este debe ser también el espíritu inmutable de todo aquel que asume un liderazgo dentro de la Soka Gakkai. De alguna forma, con esta gran directriz, pues de alguna forma sentimos que, o vemos, ¿no? Que en realidad el poder es para servir y no para ejercer poder, que en realidad todos los esfuerzos que hacía Sense, o que hace Sense más bien, son destinados a proteger, a cuidar y a preservar, ¿no? La felicidad de los miembros. Al día siguiente, Shinichi asistió a la reunión de líderes de Osaka. Es posible que encuentren toda clase de dificultades, les dijo. Sin embargo, si perseveran con empeño en la práctica de la fe, esos impedimentos se resolverán con el tiempo. La seria entonación de Namyo Horengekyo les permitirá acumular buena fortuna y crecer como ser humano. Por más dura que se presente la realidad, nunca pierden la esperanza. En cambio, afiancen más su fe en el Gohonson. Suceda lo que suceda, cuenten con la ley mística. Mientras abracen esta ley eterna e imperecedera, no dejarán de ser grandes vencedores en la vida. En el lapso de poco más de 2 semanas, iniciado en Nagasaki el 29 de abril, se habían alentado a más de 150.000 miembros. Envuelto en una ola de renovada alegría y coraje, reafirmaron su compromiso de transitar el gran camino de mentor y discípulo de la Soka en pos del Kosen Rufu. La señal de fuego que anuncia el comienzo de la contraofensiva de los sacerdotes sin escrúpulos y los traidores había sido encendida, y la llama se elevaba con ímpetu hacia el cielo. Shinichi convoca a los editores del Seiko Shimbun y al editor responsable de su novela seriada y les comunica su intención de renovar su novela, La Revolución Humana. Los ensayos comenzaron a publicarse el 29 de julio y el volumen 11 de la Nueva Revolución Humana el 10 de agosto, en 3 entregas semanales. El capítulo del nuevo volumen, Momento Decisivo, comienza a describir los sucesos de septiembre de 1956 en que Yosei Toda, segundo presidente de la Soka Gakkai, decide retirarse de sus actividades empresariales para dedicar el resto de su vida a las actividades del Kosen-Rufu. Aquí hay un evento que me pareció muy importante recalcar y es, digamos, a veces podemos desconocer, digamos, el estado
de salud que de alguna forma podía tener. Y me causó mucha impresión, digamos, en este momento, bueno, en ese episodio, en que estaba Sensei con el editor. Sensei estaba en el piso, sobre el tatami, ¿no? Que es un tipo de bambú. Y él estaba descansando y estaba pues con sus ojos irritados y tenía una toalla fría porque él también tenía fiebre, ¿no? Y el editor, pues de alguna forma en su fuero interno, él pensaba que no iba a ser posible que Shinichi pues dictara la novela. Entonces, él ingresa al salón y Shinichi está pues acostado en el piso, ¿no? Y Sensei le pide que por favor espere unos 10 minutitos más, que necesita descansar un poquito más. Pasados los 10 minutos, él le pide otros 10 minutos. Entonces, de alguna forma vemos cómo está tan cansado, ¿no? De estar viajando tanto y aún así, pues, no sé de dónde saca energía Shinichi Yamamoto para poder continuar dictando la novela, ¿no? Entonces, de un momento a otro dice, muy bien, comencemos, dejemos nuestra crónica para el futuro, todos nos están esperando. Y de alguna forma, pues, en este momento lo vemos fielmente, ¿no? Estamos hablando de eventos que sucedieron hace más o menos 40 años y en este momento pues lo estamos viendo, que en realidad pues todos en este momento estamos sintiendo eso que de alguna forma ofrecía Sensei, ¿no? No imagino sus rostros felices, decía Sensei. Cuando pienso que todo esto que estamos haciendo es por todos esos compañeros, me siento colmado de energía. Entonces, de alguna forma, eh, él daba por sentado pues que era como más importante el bienestar de los miembros y todo lo que venía, que en realidad pues que su salud, ¿no? En su primer viaje a ultramar decide viajar a Hawái el 2 de octubre de 1960, participando en una reunión de Gongyo en conmemoración del Día Mundial de la Paz. Shinichi había elegido Hawái para marcar el primer paso en su gira, justamente porque era el sitio donde había comenzado la Segunda Guerra Mundial. Y él dice así, el primer paso seguro para construir una sociedad donde se respete la dignidad de la vida consiste en apoyar, alentar, revitalizar e infundir valor a cada individuo que sufre. Entonces, de alguna forma, por eso él elige Hawái como primer lugar de visita, porque fue ahí donde pues sufrió muchísima gente, ¿no? Entonces decide tomar como punto de partida ese lugar, ¿no? Y ahí vemos pues la foto icónica donde él está pues despidiéndose para hacer su primer viaje a ultramar, ¿no? En el Festival Cultural de Chicago, Sachi Perry leyó su experiencia, que era una carta dirigida a Shinichi. Era una mujer que pues había sufrido muchísimo y ella dice textualmente, estimado presidente Yamamoto, cuando empecé a practicar no tenía confianza, ni coraje, ni aspiraciones. Cada día era una lucha por sobrevivir. Sentí que solo la práctica podría lograr mi felicidad y me aboqué seriamente a transmitir el budismo de Nichiren Daishonin a las demás personas. Sensei, ahora tengo una familia armoniosa y soy muy feliz. Mis hijos se han convertido en excelentes jóvenes. La paz mundial comienza a partir de la revolución humana. Una familia feliz y armoniosa constituye la verdadera imagen de la paz. El 2 de marzo mantuvo una entrevista con el presidente de México y luego visitó la Universidad Nacional Autónoma de México, donde hizo una donación de libros y entabló diálogos con su rector y otros funcionarios. En el camino de regreso, él y Mineko es el seudónimo de la señora Kaneko, la esposa de Aisaku Ikeda, dieron un paseo por la ciudad y se encontraron con el Ángel de la Independencia en México. La estatua dorada del ángel estaba situada sobre una columna con sus alas extendidas, sosteniendo con su mano derecha una corona de laurel que simboliza la victoria y en su mano izquierda una cadena rota de 3 eslabones que representa la libertad. 2 días antes de su muerte, Toda mandó a llamar a su joven discípulo. Cuando Shinichi acudió a su lado, le dijo sonriendo, anoche soñé que iba a México. Todos estaban esperando, buscando el budismo de Nichiren Daishonin. Me gustaría ver el mundo, hacer un viaje por el Kosen Ruf. Toda describió la escena con asombrosa claridad. Además, haciendo acopio de fuerzas, había agregado, Shinichi, tu desafío es el mundo. Ahí está tu verdadero escenario. Shinichi, debes vivir al máximo y recorrer el mundo. Entonces Mineko le dijo, hoy es 2 de abril, el aniversario de la muerte del presidente Toda.
Entonces, para mí esta escena, bueno, me pone un poco los pelos de punta y porque es muy, muy conmovedora. Creo que todos hemos visto un video donde se habla, donde el presidente todo habla acerca de esta escena, ¿no? Y eso básicamente pues sucede como dos días o una semana antes de que el presidente todo fallece, ¿no? Y curiosamente, pues ellos se encuentran con esta estatua precisamente el 2 de abril, un 2 de abril que se está conmemorando el aniversario de la muerte del presidente Toda, ¿no? Y Shinichi Yamamoto dice pues que fue el presidente Toda, que básicamente él fue quien lo llevó allí, ¿no? Entonces, qué místico, ¿no? Como de alguna forma todo va tomando más sentido, ¿no? A través de los eventos que van pasando, ¿no? Entonces, pues me encantó esa parte, ¿no? Cuando Shinichi viaja a la Unión Soviética por invitación del Ministerio de Educación Media y Superior de la Universidad de Moscú, viajó acompañado de una delegación de 250 miembros. En esa parte a veces uno dice, cuando a veces hay un viaje a Japón donde va una o dos personas, pues la cantidad de logística que hay que hacer, ¿no? Y de preocupaciones y de alistamientos. Ahora uno, pues a mí particularmente no me cabe en la cabeza cuando habla de una delegación de 250 personas, ¿no? Para ir a otro país, ¿no? Entonces pues es increíble, ¿no? Y lo interesante de todo esto es que dice el presidente que él está pues decidido, ¿no? A luchar por contribuir con que nunca, digamos, la Unión Soviética entrara en guerra con China, ¿no? Dice, estaba decidido a promover el intercambio educativo y cultural entre ese país y Japón. Shinichi hizo todo lo que estaba a su alcance para asegurarse que la Unión Soviética y China no entraran en guerra. El camino hacia la paz se comienza dando un primer paso hacia adelante. Creo que todos hemos escuchado la frase de la OPSE que dice que las 1000 millas empiezan con un paso, ¿no? Pues aquí se dice que el camino hacia la paz se comienza dando el primer paso hacia adelante. El señor Anatoly, que lo vemos ahí en la foto, rector de la universidad, dijo, usar las armas nucleares hoy en día significa el exterminio del género humano. Es preciso que abandonemos la idea de establecer la paz recurriendo a la fuerza y hagamos uso de nuestra sabiduría, pues si no lo hiciéramos, no haríamos más que propiciar el uso de artefactos nucleares. Shinichi y su comitiva visitaron la casa de León Tolstoy y el Museo Estatal de Literatura, ambos en Moscú. Tolstoy luchó incansablemente para que la calidad de la vida de las personas que estaban forzadas a soportar la pobreza mejorase. Se valió de la pluma para combatir la mentira de la hipocresía de la Iglesia y del Estado. Como resultado, le pusieron trabas para que sus libros no fuesen publicados y terminó excomulgado de la Iglesia Ortodoxa. Sin embargo, el pueblo defendió a Tolstoy y alzó su voz por la verdad y la justicia. Tolstoy seguía indagando sobre la verdadera naturaleza de la religión y preguntándose en qué consistía la fe religiosa. Percibía a Dios dentro del ser humano, no era el Dios del que hablaban las iglesias, sino el Dios que constituye el pináculo del espíritu humano. La expresión de la conciencia ética y moral, fue un hombre comprometido con la paz y la felicidad de sus congéneres, rechazaba contundentemente la violencia y abogaba por la regeneración de la moral y la no violencia como medio para ofrecer resistencia al mal. También decía que la religión tenía valía en tanto hace aportes a la gente, un credo cuya preocupación está centrada en la felicidad de las personas infunde valentía, esperanza y sabiduría, da fortaleza interior y le abre las posibilidades de liberarse de las cadenas del sufrimiento. Entonces, de alguna forma, Chiche se sentía profundamente pues, inspirado por la vida de este gran coloso de la literatura rusa y grababa en lo más hondo de su corazón las palabras de Tolstoy, las cuales escribió en su diario, en su último diario, y son las que vemos ahí. Haz lo que debes, pase lo que pase. Entonces, de alguna forma, Sensei sentía que en su fuero interno, pues que su misión era entregarse por entero, ¿no? Al desafío de realizar la paz mundial, es decir, el Cosen Rufo, ¿no? Y de alguna forma, pues, ese personaje, ¿no? Tolstoy lo inspiró muchísimo y de alguna forma, pues, rescata algunas palabras, ¿no? De la vida de ese personaje. Pues, siendo todo por ahora, abrimos ahora el diálogo, ¿no? Las preguntas o comentarios para que nuestros compañeros tengan, pues, la opción de participar. Así que de mi parte, muchas gracias.